Levítico capítulo 16, versos 5 al 10. En este día estamos hablando de la expiación y la redención, el sacrificio del justo por los injustos. Expiación y redención, el sacrificio del justo por los injustos. Levítico capítulo 16, versos 5 al 10 dice de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. Aarón hará traer su becerro de la expiación y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Luego echará suerte y Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Jehová, y lo ofrecerá como expiación. Pero el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación entre él y enviarlo al desierto para Azazel. Padre, gracias por esta tu palabra. En el nombre glorioso de Jesús pedimos gracia de tu gracia, pedimos tu poder. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, revela a Cristo, Espíritu Santo. Oh, que tu nombre sea glorificado, Señor, que tu nombre sea exaltado, que tu pueblo sea en este día, Señor, iluminado para comprender tu palabra, para vivirla, para aplicarla. Que los perdidos sean salvos, que los enfermos sean sanos, que tu nombre sea exaltado y tu presencia sea derramada en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Estamos hablando en este día de la expiación y la redención, el sacrificio del justo por los injustos. Cuando usted comienza a leer la Biblia desde el libro de Génesis, va a observar que se repite una y otra vez el mismo patrón en diferentes contextos. Se sacrifica a un inocente por él o los culpables. Cuando Adán y Eva están en el jardín del Edén, acaban de pecar, Dios en su infinita misericordia sacrifica probablemente 2 corderos, 1 o 2 corderos, que finalmente la piel de esos corderos sirven para hacerles ropa y cubrir, vestir la desnudez de Adán y Eva. Pero el concepto primario es que el sacrificar aquellos corderos hacía posible que se perdonara, se cubriera la falta, el pecado de Adán y Eva y hubiera reconciliación con Dios. Y ese es el concepto de la expiación. Un inocente muere por el pecado, por la falta de él o los culpables, lo sustituye y entonces el culpable es reconciliado con Dios, es perdonado, es redimido. Y la otra palabra es la redención. El concepto de redención es un concepto también que habla de rescatar de la esclavitud al cautivo mediante un precio. En este caso el precio es el sacrificio de una vida inocente por la vida del culpable o los culpables. Eso va desde Génesis, sigue y lo va a ver más ampliamente en el libro de Levítico, pero todavía sigue durante todo el Antiguo Testamento. Y por eso el pueblo de Israel acostumbraba a sacrificar animales inocentes por el pecado, por la maldad, por la culpa de un pueblo culpable.
El primer gran sacrificio se ofrecía durante la fiesta de la Pascua, que es el equivalente entre el concepto cristiano a la Semana Santa. En la Semana Santa se sacrificaba y en la Pascua se sacrificaba, en la Pascua, un cordero por una familia, y la sangre de este cordero cubría y ayudaba a reconciliar, cubría el pecado de esta familia y ayudaba a la reconciliación durante ese año para toda esa familia hasta el sacrificio del año siguiente. La segunda fiesta que celebraba Israel en este sentido era la fiesta de Yom Kippur, que más que una fiesta era un día de luto, porque de todas las fiestas de Israel era la única en la que se hacían ayuno y oración, y ayuno es luto. Y ese día se sacrificaba un macho cabrío por toda la nación. Pero en este contexto de Levítico capítulo 16 que leemos, desde el versículo 5 se nos explica qué era y cuál era el procedimiento. Se escogían 2 machos cabríos, o sea, 2 cabras macho, muy grandes regularmente. Se escogían muy bien, y estas cabras se escogían para el sacrificio. Inicialmente no se sabía cuál de las 2 iba a ser sacrificada. De las 2, una era escogida para el sacrificio y la otra era liberada en el desierto y se entregaba a Azazel, un término que es medio oscuro, pero en general puede significar que se le entregaba a Satanás. Pero el concepto bíblico es que ese día de dos machos cabríos se escogía uno y se sacrificaba por el pecado de todo el pueblo, y el otro, mediante un sorteo, era dejado libre y se dejaba libre en el desierto. Ahora, yo sé que muchos dirán, ¿qué significa eso? ¿Qué aplicación tiene eso para nosotros? Porque eso para la vida de los judíos es claro, tiene significado, pero para nosotros en el Nuevo Testamento, ¿qué tipo de aplicación? Es fantástica la aplicación. Lo vas a entender ahora. Quiero que me acompañes a ver lo que dice Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23 a partir del versículo 13. Lucas 23 a partir del versículo 13. Mira lo que está diciendo y préstale mucha atención, por favor. En primer lugar, señala Lucas 23 del 13 al 24. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de ustedes, no he hallado en él delito alguno de aquellos de que lo acusan. Verso 15, ni tampoco Herodes, porque os remití a él. Nada digno de muerte ha hecho este hombre. Pilato está diciendo, este hombre, refiriéndose a Jesucristo, que lo llevaron preso, arrestado los judíos, pidiendo la muerte de él, porque ellos entendían que era digno de muerte, y el delito que ellos decían que él había cometido era que se llamaba Hijo de Dios y que se identificaba como el Rey de los judíos, lo cual era verdad. Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es también el Rey de los judíos, y por eso estaban pidiendo su muerte. Pero cuando Pilato lo examina, dice: no encuentro en él ninguna falta. Este hombre es inocente, no hay falta en él. De igual manera, ellos no estaban satisfechos y Pilato lo remite a Herodes como para quitarse el problema de encima. Y Herodes lo examina también y termina en las mismas conclusiones: no encuentro falta en él. Y yo quiero decirte, esto lo que recuerda era las leyes que se aplicaban cuando se iba a sacrificar un cordero en la fiesta de la Pascua. Días antes de sacrificar el cordero, ese cordero era sometido a observación durante varios días,
por gente especializada, experta en esto, y ellos examinaban a ver si el cordero tenía alguna falta, porque si no, no era apto para ser sacrificado. Y lo observaban durante varios días. Y entonces al final la persona encargada proclamaba y decía: este cordero puede ser sacrificado porque no encuentro ninguna falta en él. No encuentro falta en él. Eso es, dáselo fuerte si es para el Señor. Escúchame bien, tanto Herodes como este hombre están admitiendo sin darse cuenta de que ellos fueron escogidos por el cielo para proclamar la inocencia del cordero, para proclamar que el cordero que fue sacrificado, que iba a ser sacrificado, no tenía falta alguna. Y allí se cumple una profecía: no encuentro falta en él. Este hombre no tiene pecado, este hombre no ha pecado. Y de hecho lo sometieron a 2 juicios. En la ley de los hombres, ninguna persona debe ser juzgada 2 veces por el mismo delito. A Jesús le hicieron por lo menos 2 juicios, 3, porque los judíos también lo sometieron a delito y no le encontraron ninguna falta. Tuvieron que fabricar delitos, tuvieron que inventarse testigos falsos, y en ninguno de los juicios pudieron encontrar culpa alguna en él. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Tiene unas implicaciones tremendas. Sigamos leyendo lo que está diciendo el texto de Lucas capítulo 23. Y ahora mire lo que está diciendo el verso 16. Así que le soltaré después de castigarlo. Tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Pero toda la multitud gritó a una diciendo: fuera con ese, suéltanos a Barrabás. Y este había sido echado en la cárcel por rebelión en la ciudad y por un homicidio. ¿De qué está hablando la Escritura? En primer lugar, Pilato está tratando de quitarse de encima este problema, porque ya la esposa de él ha tenido un sueño que le dice que evite involucrarse en eso, porque ese hombre justo, al que van a sacrificar, es justo, y el hombre tiene miedo, no quiere problema, y está tratando de quitarse ese problema de encima. Por eso se lo remitió primero a Pilato, a Herodes, y Herodes se lo devolvió. Ahora, aquí nos encontramos con que para esa fecha, para esa fiesta, el gobernador acostumbraba a soltar uno de los reos, dejarlo en libertad para favorecer y bendecir al pueblo en esa fiesta. Y entonces les ofrece a cambio, dice: ok, déjame ver si ellos caen en esta trampita. Y le dice: ok, les voy a ofrecer a un criminal, a un homicida que se llama Barrabás, a cambio de que dejemos ir libre a este justo. Y él entendía que era lógico que la gente dijera: es verdad, el otro es un criminal, el otro es un bandido, el otro es un homicida, así que suelta a este que es justo y sacrifica a Barrabás. Pero ¿sabe lo que la gente decidió? No queremos a Jesús, queremos que dejes libre a Barrabás y que sacrifiques a Jesús. Ahora quiero que volvamos nuevamente a Levítico capítulo 16, desde el verso 5 en adelante, donde originalmente comenzamos. Recuerda, en la ley se ordenaba escoger para ese tiempo, especialmente el tiempo de Yom Kippur, 2 machos cabríos. Inicialmente el sumo sacerdote no sabía cuál era el que se iba a sacrificar, sino que se echaba suerte, y si la suerte caía en uno, que iba a ser sacrificado, y el otro era dejado libre. Ahora volvamos al Nuevo Testamento. Aquí nos encontramos que Pilato tiene delante de sí a 2 reos. Y oye esto: uno se llama Barrabás. La primera vez que yo escuché ese nombre, lo escuché de parte de mi mamá,
Quizá yo tendría 5, 6 años, 4 años, no recuerdo. Pero mi mamá, una de las cosas benditas que recuerdo de ella, era que tenía el hábito que antes de acostarse se sentaba con sus hijos y nos contaba una historia bíblica. Y una de las cosas que nos contó esa noche era que mira lo que hicieron esta gente. Despreciaron a Jesús, el santo y bueno, y prefirieron a Barrabás, un rebelde, un asesino. Y desde entonces yo quiero decirte que en la mente mía el nombre Barrabás siempre suena como ladrón, asesino, injusto, malo. Y si tú vas al diccionario normal, no hablo de diccionario bíblico, vas a encontrar que la acepción primaria de Barrabás es alguien que es malo, díscolo, travieso. Eso es lo que significa en un diccionario común. Pero si vas al diccionario bíblico y examinas el nombre Barrabás, te vas a sorprender. Barrabás significa, escúchame bien, hijo del Padre. Hijo, Abás. Abba significa padre. O sea, Barrabás es hijo del Padre. Lo que nos hace suponer que los padres de Barrabás eran creyentes fieles, que tenían fe, que su hijo iba a ser un hombre que iba a honrar a Dios, y le pusieron un nombre, el mejor nombre que yo creo que se le puede poner a un hijo: Barrabás, hijo del Padre. Ahora, ¿cuánta gente usted conoce en esta tierra que le hayan puesto a su hijo Barrabás? Nadie quiere ponerle el nombre de Barrabás a su hijo. Pero yo quiero decirte que Barrabás es un nombre bueno. Lo que no es bueno es la conducta de quien llevaba ese nombre. Barrabás significa hijo del Padre. Y algunos manuscritos bíblicos del Nuevo Testamento, porque esta historia aparece en los 4 evangelios, algunos manuscritos bíblicos lo llaman Jesús Barrabás. O sea, en la historia y en la tradición se cree que el nombre real de él era Jesús Barrabás. Ahora, vamos a ver, Pilato tiene delante de sí a 2 reos. Uno se llama Jesús, acusado de ser hijo de Dios. Y el otro se llama probablemente Jesús, el hijo del Padre. Jesús Barrabás, que significa el hijo del Padre. Tiene a 2 Jesús, pero ¿cuál de los 2 debe ser sacrificado? ¿Recuerdas la ilustración y lo que aparece en el sacrificio del día de Yom Kippur? Había que escoger entre los 2 machos cabríos y se echaba suerte. Y la suerte caía sobre uno, y sobre quien caía, ese era el que iba a ser sacrificado. Aquel día se echó suerte y el pueblo escogió que debía ser Jesús, el Hijo de Dios, el que fuera sacrificado por el pecado de toda la nación. Cuando Juan el Bautista presenta a Jesús en la escena, no lo presenta, escúchame, como he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de una familia, porque eso significa la fiesta de la Pascua, el sacrificio que se hacía en la fiesta de la Pascua. Se mataba un cordero por una familia para quitar, para cubrir el pecado de una familia y reconciliar a esa familia con Dios. Pero en Yom Kippur se hacía el sacrificio de un macho cabrío por el pecado de toda la nación, para cubrir, para quitar el pecado de la nación durante un año. Pero cuando Juan el Bautista presenta a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. No dice de una familia, de una nación, del mundo. El sacrificio de Jesús fue suficiente para redimirte a ti, redimirme a mí y redimir a todo aquel que en él cree. Aleluya. Alguien glorifica al Señor en esta hora. Aleluya. Mira lo que está diciendo la Escritura en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, para que entiendas mejor.
Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice: asimismo Cristo padeció una sola vez. ¿Por qué? Por los pecados. El justo por los injustos. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo? Para llevarnos a Dios, para llevarnos al Padre, para reconciliarnos con Él. Porque tú y yo éramos enemigos de Dios a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra maldad. Éramos enemigos de Dios y merecíamos la muerte. En la cruz del Calvario lo que ocurrió aquel día fue lo que está diciendo aquí claramente Primera de Pedro 3:18. El justo murió por los injustos para llevarlos a Dios. Así que aquel día, aunque murió Jesús, el Hijo de Dios, fue liberado Barrabás, el hijo del Padre. Pero aquel era el falso Barrabás, porque aunque tenía el nombre, no tenía la conducta que hablara por ese nombre. Y yo quiero decirte que hoy en día, ¿sabes quiénes son y quiénes representan a Barrabás? ¿Quién es el justo? ¿Quién fue el que murió por todos? Él es el justo. Ahora, ¿él murió por quiénes? Por los injustos. ¿Hay alguien aquí que sabe que es injusto por naturaleza? Que es pecador por naturaleza. Ahora quiero que le hagamos una aplicación, y si tienes el valor, hoy lo vas a confesar. Podrás reconocer quién es el verdadero Barrabás. Aquel era un falso Barrabás. Se llamaba hijo del Padre, pero su vida, su conducta no honraba al Padre Celestial. Y en ese sentido todos somos falsos Barrabás. Oh, por las calles vamos a encontrar a la gente diciéndote: yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Sí, tú eres un falso Barrabás. Sí, tú te llamas hijo del Padre, pero no vive a la altura de ser un hijo del Padre. Pero hoy el Padre Celestial, a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, nos da la oportunidad de ser verdaderos Barrabás. Oh, alguien me está oyendo en esta hora. Hay alguien aquí que reconoce: yo soy un falso Barrabás. Yo quiero decirle que todos hemos sido falsos Barrabás, pero hoy el Señor nos confronta y nos dice: ahora yo quiero que seas un verdadero hijo del Padre. Yo quiero que seas un verdadero hijo del Padre, arrepintiéndote, apartándote del pecado, apartándote de la maldad, porque mi Hijo Jesucristo tomó tu lugar en la cruz del Calvario. El justo murió tomando el lugar de los injustos, para que el injusto sea dejado libre. Tú y yo merecíamos aquel lugar que tomó Jesús en nuestro lugar. Él murió en un sacrificio vicario. Eso quiere decir sustituyéndonos a ti y a mí, que somos ese Barrabás. Y aquel Barrabás salió libre aquel día. Pero yo te aseguro que él no pudo vivir tranquilo nunca más, porque él sabía que era culpable, él sabía que merecía la muerte, y un justo, puro, santo y perfecto fue sacrificado en su lugar. Por eso dice la Escritura que ahora tú y yo debemos vivir para aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y hoy Dios nos da la oportunidad de darnos cuenta que podemos ser verdaderos hijos del Padre, reconciliados con el Padre Celestial, redimidos por la sangre preciosa de Jesucristo
la sangre que Él derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso dice Romanos 8:1 y concluyo allí. Romanos capítulo 8, versículo 1, mira lo que está diciendo la Escritura. Es un texto que yo sé que muchos se lo saben y dirán, pero pastor, ¿te parece un disco rayado? Es que eso tiene que estar en tu memoria, en tu mente y por todas partes. Tú tienes que recordar eso, porque el diablo es un mentiroso y te va a estar acusando y diciéndote, te espera esto, te espera aquello. Pero si tú estás en Cristo, si tú te arrepentiste de tus pecados, esto es lo que te espera. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya, dáselo fuerte si es para el Señor. Y ponte de pie ahí donde estás. Ponte de pie ahí donde estás. Y quiero que mires a las personas que están a tu alrededor y le digas, tú y yo somos ese Barrabás. Tú y yo somos Barrabás, pero qué bueno que hoy podemos ser reconciliados y ser verdaderos hijos del Padre, aleluya, del Padre Celestial, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Cierra tus ojos ahí donde estás y habla con Dios. Muchas veces hemos vivido irresponsablemente o hemos vivido religiosamente diciendo yo soy hijo del Padre, pero eres lamentablemente un falso hijo del Padre mientras vivas haciendo diabluras sin arrepentirte. Pero hoy Dios nos llama a ser verdaderos hijos del Padre, arrepintiéndonos de nuestros pecados y apartándonos de la maldad. En este día habla con el Señor en humillación, en pedirle a Dios que tenga misericordia y en ampararte en la gracia del Dios Todopoderoso que te alcanza, que te atrae, que te dice ven, acércate confiadamente, porque yo te hago hijo del Padre, te dice Jesús. Padre, gracias te damos en este día. Hemos hablado tu palabra, hemos enseñado tu palabra. Te suplicamos en esta hora que toque los corazones, que tu Espíritu Santo transforme corazones, vidas. Y que en este día, Señor, oh Dios, aquellos que no se habían convertido a Jesucristo se conviertan en verdaderos hijos del Padre y coherederos con Cristo, arrepintiéndose del pecado y de toda maldad. En el nombre glorioso de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por ese sacrificio perfecto que hiciste por nosotros allá en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.